son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida, 90.5 FM y 1400 AM. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y aparte de escucharnos por la radio, también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. Así que ahí también en la plataforma de Facebook Live, en la parte de comentarios, pues nos puede saludar, nos puede hacer preguntas, nos puede dar algún feedback del programa, que también es importante, ¿verdad? Para nosotros. Pero antes de continuar, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente a través de esta emisora. Yo te pido una bendición especial para con cada uno de los hermanos y hermanas, cualquier petición, cualquier solicitud que tengan delante de ti, para que tú obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad, para que glorifícate de manera especial. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Permite que podamos comprenderla, entenderla y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida como cristiano y como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la tarde de hoy vamos a trabajar la carta a Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Queremos tocar esta carta. Y si nos preguntamos, ¿verdad?, por qué queremos tocar esta carta en la tarde de hoy, pues en la Biblia hay unos libros, ¿verdad?, que lamentablemente pues no se tocan mucho, ¿no? Prácticamente es como si lo sacaran del canon, ¿verdad? Y lamentablemente yo siempre digo, ¿verdad?, cuando una iglesia no trabaja ciertos libros, o sea, no se predica de él, no se hace exhortaciones de él, no se hacen estudios bíblicos, pues prácticamente es como si lo sacáramos del canon. No existen esos libros prácticamente. Y Filemón es uno de esos libros, ¿verdad?, que lamentablemente, ¿verdad?, según, ¿verdad?, en los años que llevo dando clases, pues los estudiantes, ¿verdad?, así mismo me lo testifican, ¿no?, que sus iglesias pues no trabajan mucho esta epístola, igual que otras epístolas, ¿verdad?, como Tercera de Juan, Segunda de Pedro, Cantar de los Cantares. Hay ciertos libros que no se tocan mucho, y por eso queremos, ¿verdad?, coger la tarde de hoy y hablar sobre esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, ¿verdad? También queremos recordarle que si usted, ¿verdad?, desea, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir, ahí ponemos algunos programas, algunos estudios bíblicos, escuelas bíblicas que hemos dado, predicaciones. Así que si quiere acceder a ese canal, pues lo puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Como forma introductoria, podemos decir que la carta, ¿verdad?, este documento a Filemón es el más breve, ¿verdad?, de todas las epístolas de Pablo. La lista más antigua que se conoce del Corpus Paulino, ¿verdad?, como el canon de Marción, el fragmento de Muratori, prácticamente, ¿verdad?, incluye a Filemón. O sea que Filemón ha estado desde el principio en la lista de documentos bíblicos del Nuevo Testamento que han surgido prácticamente mucho antes de empezarse a formarse el canon de la iglesia del Nuevo Testamento. Y cuando se formó el canon de la iglesia del Nuevo Testamento, pues Filemón estaba ahí en primera fila. Y eso, ¿verdad?, es algo importante para resaltar, ¿verdad? Cuando hablamos de la fecha de redacción de esta epístola, podemos decir que aproximadamente podemos hablar de la década del 50, hacia el año 55. Y probablemente muchos expertos dicen que fue escrita en la ciudad de Éfeso.
Otros dicen que fue un poquito más adelante, entre 58, 60, si fue escrito en Cesarea, ¿verdad? Que muchos también lo ponen en forma improbable. Otros lo ponen un poquito más adelante, ya a principios de la década del 60, años 61, años 63, si fue compuesta en Roma. Esto lo trabaja Raymond Brown en su comentario del Nuevo Testamento. La mayor parte de las cartas auténticas de Pablo se escribieron en la década de los 50, según el doctor Ediberto López trabaja este tema, y prácticamente las cartas auténticas, porque en la lista de las cartas de Pablo hay unas cuantas que están, ¿verdad? En el análisis que se hace de la autoría, pues tienen dificultades, problemas para detectar que es auténtica del apóstol Pablo, pero sí, la gran mayoría pues no tienen esa dificultad y se puede verificar con bastante claridad que son paulinas, ¿no? Y Filemón es una de esas cartas, ¿no? Que no hay duda, ¿no? Que fue el apóstol Pablo el que la escribió. Cuando hablamos prácticamente de ese mismo tema que estamos, donde la autoría, ¿verdad? Porque el tema de la fecha y el tema de la autoría van de la mano, ¿no? Pero la mayoría de los críticos se han contentado con dejar, ¿verdad? Esa parte clara, ¿no? Que Pablo es el autor, ¿verdad? De esta epístola a Filemón. El cuerpo de la carta de Filemón es clásico de una carta de recomendación, ¿verdad? Es cuando hablamos de los subgéneros, o sea, la forma de escribir, este documento se escribió bajo ese título, ¿no? Es como si fueran recomendaciones, ¿no? Y entonces los expertos bíblicos pues le ponen ese género, ¿no? Es una carta de recomendación. El formulario epistolar que lo rodea y el contexto de comunicación que establece son los de las grandes cartas apostólicas. Esto lo trabaja muy bien el autor Daniel Malguerat en su libro de comentarios del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de los destinatarios, o sea, a quién se está escribiendo esta carta, ya hablamos de la fecha, para la década del 50, ya hablamos de la autoría, que es Paulina, y ahora vamos a tocar un poquito, ¿verdad? La parte de los destinatarios. Ahí es bastante claro el asunto, porque cuando uno lee el verso 2 de Filemón, dice, usando la versión Reina Valera del 60, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Refiriéndose también a Filemón, ¿no? Así que esta epístola es dirigida a este hombre, a Filemón, junto con Apia, que no se sabe, ¿verdad?, la relación que tenía con Filemón, ¿verdad? Muchos hablan de que posiblemente fuera su esposa, ¿no? Así que se dirige a Filemón junto con Apia. También se incluye a Arquipo y también se incluye a toda la iglesia de su casa. Así que esta carta no es solamente para Filemón solamente, sino ahí incluye a estos dos personajes y también incluye a toda la iglesia que pertenecían Filemón y estas personas que menciona ahí. Así que esos son los destinatarios, ¿no? Así que si ubicamos la fecha, década del 50, ¿verdad? Ahí la persecución estaba rampante, ¿verdad? Aunque se iba a poner mucho peor en la década del 60 con Nerón. Pero ya la persecución en algunas regiones del Imperio Romano ya estaba avanzando. También en esa época del 50 estaba la problemática de los judaizantes bien marcada, ¿verdad? En ese contexto histórico es que se da esta carta a este hombre y a estas personas, ¿verdad? A Filemón y las personas que están con él. Estando esta vez en sus prisiones, ¿verdad? Porque Pablo estuvo, ¿verdad?, varias veces encarcelado y prácticamente al final de su carrera, pues sabemos que él falleció estando, ¿verdad?, encarcelado en Roma, ¿verdad? Así que Pablo no dejó de escribir, ¿verdad?, cuando estaba preso, sino que seguía, ¿verdad?, escribiendo y prácticamente
finalizando su carrera, pues escribió otras epístolas, como por ejemplo, ¿verdad? Según adjudican algunos, pues entonces Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Pero Filemón, ¿verdad? Está en esa época del 55 al 60, es prácticamente es un ambiente donde Pablo está predicando, está viajando, ya ha levantado, ¿verdad? unas cuantas, bastantes obras en toda Grecia, Asia Menor, ¿verdad? Y esto es importante entender la carta en este contexto, ¿no? Que estamos hablando. Cuando hablamos de género literario, aunque ya mencionamos algo sobre eso, según Daniel Marguerat y otros expertos en Biblia, pues entonces lo ponen como, ¿verdad? Una carta típica de recomendación. Ese sería, ¿verdad? El género literario. Es el esquema de una carta helenística ordinaria, especialmente aquellas que interceden por alguien, ¿verdad? Según trabaja Raymond Brown, pues entonces Raymond Brown dice, mira, había muchas cartas como esta en aquella época, cartas de recomendación, donde se daban recomendaciones a la persona por diferentes problemáticas. Entonces, en ese renglón de cartas de recomendación, ahí cae, ¿verdad? Esta epístola a Filemón. El autor de los Gentiles usó la estructura típica de las cartas de la antigüedad para comunicarse con sus congregaciones y para persuadirles sobre asuntos de la vida, sobre asuntos de ética, sobre asuntos de teología y también asuntos personales. Es sintomático que esta literatura cristiana empiece con el específico género literario epistolar, o sea, tiene toda la estructura al comienzo de lo que compone una epístola, que es la más vivo e inmediato, ¿verdad? Es bastante vivo, ¿verdad? La forma en que comienza Pablo esta epístola hacia Filemón, que cumple con esas características de una epístola. La estructura retórica del saludo, acción de gracia, apelación y cerrar con tácticas literarias del autor, ¿verdad? Son características normales que se van cubriendo en la epístola, ¿verdad? Bajo esa estructura epistolar, ¿no? Cuando analizamos un poquito la parte social, ¿no? En el contexto en que se está escribiendo esta epístola de Filemón, pues tenemos que mencionar el tema de la esclavitud, que es un tema principal de la epístola. El tema de la esclavitud es un tema principal de la epístola a Filemón, ¿verdad? Así que tenemos que tocar un poquito ese tema, porque realmente ese es el contexto en que se está dando la epístola, ¿no? El ambiente en estas prácticas que eran legales en aquella época, ¿verdad? Hoy en día eso no es legal. Hoy en día la esclavitud va en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Y es ilegal, ¿verdad? Aunque sabemos que todavía esas cosas se dan bajo la ley, ¿no? O bajo escondidas de la ley, ¿no? Fuera de la ley. En aquella época, ¿verdad? Las divisiones que había de la sociedad, ¿no? Estaban, no había muchas divisiones, simplemente estaba la clase alta. Ahí podemos incluir la mayoría de los ciudadanos romanos que tenían sus negocios, tenían su entrada de dinero, ¿verdad? Estaban los dependientes a esos negocios, ¿verdad? Y estaba la clase baja. Y ahí podemos incluir a los esclavos, son parte de esa lista de la clase baja, junto con los enfermos, los impedidos y otros más, ¿verdad?, que estaban en esa condición. Cuando hablamos también un poquito más adelante, después del 70 de ese primer siglo, todavía ese renglón sigue bastante intacto, ¿no? Clase alta, la aristocracia, ahí estaban los ricos. Según podemos ver en esta epístola, Filemón pues tenía esclavo, que era Onésimo. Así que Filemón era una persona de dinero, ¿no? Una persona pudiente, porque un pobre no podía tener esclavo. Así que el que tenía esclavo era porque tenía dinero para comprar esclavo, ¿verdad? Y Filemón pues tenía esclavo. Así que Filemón pues podemos decir que pertenece a esa clase alta, ¿no? Y Onésimo, que es el esclavo, pues pertenece a la clase baja, ¿no? Esto es importante señalarlo, ¿no? El contexto social de la epístola y estas
categorías que se dan en ese ambiente de la epístola, ¿no? El amo, el esclavo y el intercesor o el que recomienda, que es el apóstol Pablo. Cuando hablamos de la estructura social versus la antiestructura, ¿no? Que podemos decir, había una estructura social, pero estaba la iglesia o el cristianismo dando una antiestructura. En este caso podemos decir que en el universo simbólico de Pablo había dos espacios sociales. Estaba el mundo, que ahí está la estructura social que estamos hablando, y la iglesia, que presenta una antiestructura, ¿verdad? En contraparte a la estructura social de la época. Entonces, en esa estructura social estaban los esclavos y los llamados libertos, que eran esclavos que habían conseguido la libertad. Un esclavo en el mundo es un hombre libre en el Señor, y un hombre libre en el mundo es un esclavo en Cristo. Esa es la antiestructura, que es muy presentada y muy bien presentada por el apóstol Pablo en varias de sus epístolas. Repito, en la estructura social del mundo están los esclavos y los libertos. En la estructura o en la antiestructura presentada por Pablo y por el cristianismo y por la iglesia, un esclavo en el mundo es un hombre libre en el Señor. Y un hombre libre en el mundo es un esclavo en Cristo. A eso me refiero con antiestructura, ¿no? Es otra forma de ver las cosas. El mundo veía al esclavo. Pablo veía, sí, es esclavo, pero es libre en Cristo. Y el que está libre en el mundo es esclavo del pecado. Ve cómo Pablo lo veía en forma diferente. A eso le llaman muchos autores la antiestructura, ¿verdad? Como Norman Peterson, que trabaja este tema de la antiestructura y la estructura. Cuando hablamos de las funciones eclesiásticas, las comunidades cristianas, dentro de su propio entendimiento y relaciones sociales, utilizaban el modelo antiguo familiar, no solamente para organizarse como estructura social, sino para subsistencia y familia extendida, ¿no? Pablo los llama, a estas personas, Pablo los llama hermanos y hermanas, Romanos 16, verso 1. Y en algunos sitios se refiere a él mismo explícitamente o implícitamente como padre. Hay dos funciones eclesiásticas. Una que tiene que ver con la equidad y la jerarquía en la organización de la iglesia, y la otra con el uso del lenguaje metafórico, que se describe las funciones eclesiásticas, como lo que hablamos, ¿verdad? De esclavo, libre en Cristo, esclavo a través del pecado. Así que los roles eclesiásticos del esclavo, el hermano y compañero se refiere a posiciones sociales. El primero, el esclavo, es el dominio del mundo, es el título que le pone el mundo. Y el segundo, hermano, compañero, es el dominio de la iglesia. Esto también lo trabaja Norman Peterson en su libro, ¿verdad? En un comentario sobre estos temas de Pablo. Cuando hablamos de la esclavitud greco-romana, ¿verdad? Esto tiene un tema bastante amplio, lo vamos a estar, ¿verdad?, resumiendo, pero esto era algo prácticamente que el mundo normal, ¿verdad? El mundo normal de aquella época, y cuando digo época me refiero antes de Cristo y después de Cristo. La esclavitud lleva, ¿verdad?, muchos siglos antes de Cristo. Veía esto forma abusiva, ¿no? Porque se abusaba del esclavo. No todos los amos eran buena gente y trataban bien. No, había abuso, había atropello. Que según lo que yo he leído, pues aparentemente era la mayoría de los amos abusaban de sus esclavos. Es tanto así que en el siglo I antes de Cristo, y estoy hablando por el año 73, 71, hubo una revuelta que quedó marcada en la historia, una revuelta de esclavos en Italia.
creo que empezó en Capua, en Italia, una revuelta de esclavos que se empezó a expandir y hasta formaron un gran ejército y ganaron muchas batallas contra el Imperio Romano. Por poco se limpian a Roma. Al final, ¿verdad? Ellos tienen problemas internos, se dividen y entonces son derrotados al final, pero hicieron mucho daño al Imperio Romano, y esto fue una revuelta de esclavos dirigido por el famoso Espartaco. Eso está en la historia, eso no es un cuento de Hollywood. Para el Imperio Romano, la esclavitud era el modo de producción preponderante. Cualquier amenaza a este orden de la esclavitud, o sea, cualquier amenaza al orden económico, era señal de una insurrección. La ley romana tenía una doble vara para los esclavos. Por naturaleza, ellos eran personas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico eran considerados una propiedad. Así que por un lado, el mundo veía a este esclavo como una persona, pero por otro lado era como una propiedad, era como un mueble de la casa, como una herramienta de la casa. Un jefe de familia podía legalmente ejecutar a su esclavo, y todos eran ejecutados si el jefe de la casa era asesinado. O sea, si mataban al amo, la ley cogía, o sea, la ley gubernamental del imperio cogía a todos esos esclavos de esa casa y los mataba. Y repito, el amo tenía el derecho de asesinar a su esclavo, ¿verdad? Esto era algo completamente abusivo. Es una injusticia social, pero rampante. A nivel particularmente elevado estaban los esclavos bien educados. Había esclavos que eran educados, que administraban las haciendas o negocios de sus dueños, instruían a los hijos e incluso obtenían sus ingresos propios. Estos formaban el grupo de los que recibían o ganaban la emancipación. O sea, tenían una entrada de dinero y juntaban hasta que podían, ¿verdad?, comprar su libertad. Los esclavos podían trabajar para alcanzar su libertad, eso está en la historia. Y algunos esclavos libres llegaron a ser independientemente adinerados. Eso, ¿verdad? Se dio el caso, se daban los casos en la historia. La esclavitud no es condenada, ¿verdad? Esto es bien, ¿verdad?, importante aclararlo. La esclavitud no es condenada explícitamente por el apóstol Pablo. Repito, la esclavitud no es condenada explícitamente por Pablo, ya que la esclavitud es parte del contexto sociocultural de la época. O sea, era legal la esclavitud. Por eso usted no ve a Pablo condenando la esclavitud explícitamente. Pero sí Pablo, ¿verdad?, intervino en el problema, ¿verdad?, y exhortando, ¿verdad?, que se trate bien al esclavo, que el esclavo obedezca a su amo, predicando, ¿verdad?, una armonía, una paz, una tranquilidad en la relación entre amo y esclavo. Hasta ahí llegaba Pablo. Y la carta a Filemón es uno de esos documentos que nos lleva, ¿verdad?, este mensaje positivo de Pablo. Pero hay que aclararlo, ¿no? En la Biblia no condena la esclavitud explícitamente, pero eso no significa que la esclavitud sea correcta. Porque la Biblia no lo condena no significa que la esclavitud sea pecado. La esclavitud es pecado. Va en contra de los derechos humanos. Eso es obvio, eso es claro, ¿verdad? No necesitamos un texto bíblico explícito para nosotros afirmar tal cosa. No, porque tenemos un montón de principios bíblicos que cuando uno concluye, es obvio, es claro que la esclavitud es pecado. Va en contra de los derechos humanos, repito. En las cartas del apóstol Pablo, la relación entre amo y esclavo se aborda desde una perspectiva cristiana, enfatizando la obediencia y el servicio tanto para los esclavos como para los amos, pero también resaltando la dignidad y el valor intrínseco de cada persona como creyente en Cristo. Así que Pablo insta
a los esclavos a obedecer a sus amos terrenales, no solo por temor, sino con sinceridad, con buena voluntad, como si estuvieran sirviendo al Señor. Esas son las palabras de Pablo. Obedezca a su amo como si sirvieran al Señor. Se les anima a realizar su trabajo con excelencia. Mira hasta dónde llega Pablo. Reconociendo que están sirviendo a Cristo a través de su servicio a sus amos. Y eso se debe aplicar también a nuestro trabajo secular, las cosas que hacemos secularmente, trabajar como si fuera para el Señor. Ese es el mensaje de Pablo. Es un principio bíblico importante para nosotros. Pablo no busca la libertad de los esclavos, ya lo dijimos, a través de la rebelión. Nunca Pablo está diciendo vamos a rebelarnos, no. Si bien Pablo no aboga para la liberación de los esclavos, enfatiza que la verdadera libertad se encuentra en Cristo y que el servicio fiel puede llevar a la libertad espiritual. Ahí Pablo es bien claro en este tema. Para los amos exige un trato justo y digno hacia los esclavos. Se les recuerda que también tienen un amo en el cielo y que deben tratar a sus esclavos con justicia, sabiendo que serán juzgados por sus acciones. Así que Pablo les habla a los esclavos y Pablo le habla a los amos. Pablo resalta y hace reconocimiento a la igualdad en Cristo. Había unos renglones en la sociedad, esclavo y amo, pero en Cristo hay igualdad. Y como hay igualdad en Cristo, Pablo concluye, entonces el amo tiene que tratar bien al esclavo y el esclavo tiene que obedecer al amo. Pablo en algunos casos sugiere que los amos traten a sus esclavos como hermanos en Cristo, mostrando amor y consideración, y eso también lo vemos en la epístola a Filemón. En resumen, Pablo no condena la esclavitud en sí misma, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero su enfoque en la relación entre amo y esclavo se centra en la transformación del corazón a través de la fe en Cristo, donde el servicio fiel, la obediencia y el trato justo son fundamentales, independientemente de la posición social. Así que la perspectiva de Pablo busca transformar la relación desde adentro, enfatizando la dignidad humana y la igualdad en Cristo, aunque no aboga por la abolición inmediata de la esclavitud, pero sí busca una transformación interna, una transformación que nace de adentro, del corazón del amo y del corazón del esclavo. Cuando hablamos de las características de esta epístola a Filemón, podemos decir varias cosas. En un sentido, esta es una carta diferente de todas las demás de Pablo. Es la única carta privada suya que poseemos. O vamos a decirlo mejor, es la carta más privada que tenemos del apóstol Pablo. O sea que ya explicamos que esta carta se le escribe a Filemón y a otras personas y a la iglesia donde ellos perseveraban. Pero el asunto, el contenido de la epístola es lo más privado que tenemos en el canon bíblico de parte del apóstol Pablo. Es de suponer que Pablo escribiría muchas cartas privadas, ¿verdad? No porque no la tengamos, no significa que Pablo no escribió más cartas privadas, no. Es casi seguro que Pablo escribió muchas cartas privadas que lamentablemente no nos llegaron. Pero Filemón es la única que ha sobrevivido, es la que nos llegó. Onésimo era un esclavo fugitivo, ¿verdad? Filemón era el amo de Onésimo, pero cuando Pablo está exponiendo sus recomendaciones a Onésimo, vemos que Onésimo era un esclavo fugitivo. Y probablemente, escuche bien, probablemente un ladrón por añadidura. Dice el verso 18 de Filemón, si te ha causado algún perjuicio, le dice Pablo a Filemón, o si te debe algo, ponlo en mi cuenta, que yo te lo pagaré.
si leemos entre líneas, no solamente Onésimo se escapó de su amo Filemón, aparentemente cuando se fue a escapar, pues también se llevó algo de valor de su amo, se robó algo. Lo que podemos entender entre líneas de lo que acabamos de leer en el verso 18. Así que Filemón es un esclavo fugitivo y ladrón. Y ladrón también. Como fuera, el esclavo fugitivo, según lo que podemos ver en esta carta a Filemón, llegó a Roma, probablemente con la intención de pasar inadvertido, ¿verdad? Porque Roma es como como si fuera Nueva York, ¿no? O Tokio, son ciudades que tienen un ambiente internacional, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos negocios, y es fácil como que, ¿verdad? Envolverse ahí inadvertido entre la gente. Y posiblemente Onésimo fue a Roma, ¿verdad? Tratando de que, ¿verdad? Se quedara eso, ¿verdad? Su estatus de fugitivo, ¿verdad? Que no lo cogieran, que no lo agarraran. Porque acuérdense lo que dijimos al principio del programa. Un esclavo, un amo tenía el derecho de asesinar a su esclavo. Y también dijimos que si un esclavo se escapa, huye, ¿verdad? De su esclavitud, pues más todavía tenía derecho de asesinarlo, el amo. Así que probablemente con la intención de pasar inadvertido entre los numerosos habitantes y visitantes de esta gran ciudad de Roma. Pero, como fuera, llegó a estar en contacto con Pablo. Mira, esto parece una película de Hollywood, pero esto no es una película, esto es historia. Un esclavo llamado Onésimo se escapa de su amo llamado Filemón, llega a Roma para ser ¿verdad? Invisible, para que no lo cojan, fugitivo, y conoce al apóstol Pablo. ¿Casualidad? No. Sabemos como cristianos que esto no es casualidad. Dios dirigió a este fugitivo, a este pecador, esclavo, ladrón, lo llevó, lo dirigió, sin él saberlo, claro está, para que conociera al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Y al conocer o al tener contacto con Pablo, según lo que podemos ver en la carta a Filemón, se convirtió a Cristo. Pablo le predicó a Cristo y Onésimo aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y no solamente Onésimo se convirtió a Cristo, o sea, no solamente Pablo se lo ganó para Cristo, sino que según lo que podemos ver en esta carta a Filemón, Onésimo, el esclavo ladrón fugitivo, convertido a Cristo, fue como un hijo de Pablo. Se convirtió en un ayudante personal del apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba, ¿verdad?, en la cárcel. Eso lo podemos ver en el verso 10. Así que imagínense a Pablo preso y Onésimo lo visitaba, le llevaba las cartas o le llevaba comida, le llevaba agua, posiblemente le llevaba ropa. Era prácticamente un asistente personal de Pablo. Se convirtió en un asistente personal prácticamente de esas personas que tú no puedes sustituirlas, porque realmente hacen el trabajo tan bien y tan bien que son insustituibles, o sea, no se pueden sustituir. Eso era Onésimo para Pablo. Y esto hay que entenderlo de esta manera para que entendamos la epístola a Filemón. No solamente un esclavo fugitivo, no, un esclavo fugitivo que se convirtió a Cristo por la predicación de Pablo y que ahora es un ayudante personal del apóstol Pablo. Estaba claro que Pablo no podía seguir escondiendo a un esclavo fugitivo y además sucedió algo que complicó el problema. Aquí hay un punto muy importante y que es un punto que es completamente contemporáneo. Aquí la pregunta es, ¿y Pablo qué va a hacer ahora? Porque Pablo se enteró que era esclavo fugitivo, que estaba ilegal, estaba desobedeciendo las leyes terrenales y estaba sirviendo a Pablo, ayudante personal de él, estando Pablo en la cárcel. ¿Y Pablo ahora qué va a hacer? ¿Lo va a acusar con el imperio para que lo metan preso?
no va a decir nada, se va a quedar callado, o lo va a ayudar a resolver el problema. Ahí le puse 3 alternativas. ¿Qué Pablo va a hacer? Esto es un problema ético, de hecho. Ese es el título que esto tiene, un problema ético. Quizá en Puerto Rico esto no lo vemos muy de cerca, pero hay pastores, por ejemplo, en California, en los estados que están con el límite de México, que esto lo trabajan todos los días. Todos los días trabajan con este problema ético. Les llega un inmigrante a su iglesia y ahora, ¿qué voy a hacer? Por eso les dije que este punto particular que estamos trabajando ahora es un punto completamente contemporáneo. Lo que Pablo experimentó con este problema de Onésimo, lo están experimentando muchos líderes cristianos, muchos pastores que se enfrentan a este problema ético. Y sabemos lamentablemente que muchos líderes religiosos, ¿verdad?, toman la alternativa de llamar para que lo metan preso. Lo hemos escuchado por ahí, ¿verdad? No queremos entrar en nombre ni apellido, pero eso ya es público ya. Pablo podía hacer eso. Y yo le diría a esos pastores que se han expresado de esa manera, que leyeran la carta a Filemón. A ver cómo Pablo trabajó con este fugitivo de la ley. Tenía 3 alternativas a Pablo. Decirle al Imperio Romano que Onésimo era fugitivo y era esclavo. Y ahí mismo lo metían preso, lo vendían o lo mataban. O se quedaba callado, no decía nada y aquí no pasó nada. O ayudaba a Onésimo a resolver ese problema. ¿Cuál de las 3 hizo Pablo? Pablo no decidió por la primera, por la que líderes cristianos han expresado que van a hacer. No. Pablo no hizo eso. Pablo no llamó al gobierno y acusó a este ilegal para que lo metieran preso. No. ¿Qué hizo Pablo? Pablo optó por la tercera opción. Pablo ayudó a Onésimo a resolver su problema. Ni la acusó con el imperio, ni se quedó callado. Optó por resolver el problema de la forma en que Dios lo dirigió. Ese es el contenido y esa es la riqueza de esta carta a Filemón. Porque es un asunto, repito, ético y contemporáneo, porque hoy en día estamos pasando esas dificultades, esos problemas éticos. Cuando Pablo está con este hombre llamado Onésimo, se convirtió a Cristo, es su ayudante personal, la cosa se complicó más todavía. Tal vez fuera la llegada de Epafras, porque si leemos Filemón con calma, dice que Epafras, que era otro gran hombre de Dios, ¿verdad?, en la iglesia, que levantaba obra igual que Pablo. Puede que Epafras reconociera a Onésimo, ¿verdad? Estamos especulando. Puede que Epafras reconociera a Onésimo, porque lo hubiera conocido antes que en Colosas, porque la iglesia de Colosas no la fundó Pablo, la fundó Epafras. Y que entonces se descubriera toda la historia, o puede que con la llegada de Epafras a Onésimo le movió su conciencia a dar la cara a su vergonzoso pasado. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Onésimo llegó a hacérsele tan indispensable a Pablo que habría querido seguir contando con su presencia. Como dice ese verso 13, me habría gustado seguir teniéndole conmigo, dice Pablo. Pero el asunto ético para Pablo era bien importante. Ni lo acusó con Roma, ni se quedó callado, y aunque era indispensable para Pablo, decidió resolver el problema. Aunque Pablo se perjudicara por lo indispensable que era Onésimo para Pablo. Así que no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón, el amo de Onésimo, verso 14. Así que esa fue la solución de Pablo. Le escribió esta carta a Filemón para resolver el problema del estatus social de Onésimo. Nadie sabía mejor que Pablo el riesgo que corría
Un esclavo no era una persona, ya lo dijimos, sino una herramienta viva. Un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos. Así que Pablo le dio a Onésimo esta carta. Hace en ella un juego de palabras en el nombre de Onésimo, porque Onésimos quiere decir literalmente en griego provechoso o útil. Y ahí Pablo utiliza esa definición y hace un juego de palabras en el contenido de la epístola a Filemón. Así que Onésimo había sido un inútil en el pasado, un esclavo fugitivo, ladrón, pero ahora era útil, dice el verso 11. Ahora podría decirse que no es Onésimo solo de nombre, sino también de carácter. Era un hombre provechoso ahora en Cristo. En Cristo ahora era útil en la obra del Señor. Puede que Filemón le perdiera por un tiempo para recuperarle para siempre. El verso 15. Debe recibirle, según el apóstol Pablo recomienda a Filemón, debe recibirle no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Verso 16. Ahora es hijo de Pablo por la fe, y Filemón debe recibirle como recibiría al mismo Pablo. Mire qué interesante. Antes de seguir, queremos recordar, si algún hermano o hermana, ¿verdad?, si nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando este programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Nos puede escuchar tanto por radio como nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Ahí nos puede ver, nos puede escuchar y el programa se queda grabado en la plataforma de Facebook Live de Radio Vida y en la parte de comentarios de esa plataforma. Entonces ahí nos puede saludar, nos puede escribir. Así que también, si usted desea, se puede suscribir a nuestro canal y lo puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, se puede suscribir y ahí le llegan estos programas de radio, le llegan algunos estudios bíblicos, escuelas bíblicas, predicaciones, si así usted lo desea, ¿verdad? En la epístola a Filemón muestra que su objetivo no se limita al destino particular de Onésimo, sino que concierne a la actitud tomada en relación con la esclavitud dentro de las comunidades cristianas. Pablo concluye que la libertad total se cumplirá cuando los creyentes dejen de ser esclavos y se conviertan en hijos de Dios. En cuanto a Jesucristo les entregue el reino de los cielos a Dios, el Padre y se subordine a Él. Así que cuando el ser humano, aunque sea esclavo, entrega su vida a Cristo, Pablo dice, es libre, aunque sea esclavo. Es libre en Cristo. ¿Verdad? Ese es un mensaje que se repite varias veces, ¿verdad? Varias veces en las cartas de Pablo. Pablo alberga la esperanza de conseguir una cooperación, así que incita a un propietario cristiano de esclavos a que desafíe las convenciones sociales, perdonar y recibir en la casa a un siervo huido, rechazar una reparación monetaria, porque Filemón había perdido dinero con esta fuga, y más cuando Onésimo le robó al huir. Así que Pablo le está pidiendo, mira, perdónalo, pasa la página con la pérdida monetaria, teniendo presente lo que cada uno debe a Cristo, como Pablo ha proclamado, ¿verdad? Y prácticamente ese es uno de los mensajes importantes que el apóstol Pablo le habla a Filemón, ¿verdad? Para que sirva como argumento para que Filemón, ¿verdad?, reciba nuevamente a Onésimo como esclavo. Por medio de esta carta
se puede percibir que no es una obra literaria solo de carácter personal, sino también como comunidad cristiana. Eso es un mensaje no solamente en la parte personal de Filemón, es un mensaje que es para toda la iglesia. Por eso es que Dios permitió que estuviera en el canon bíblico. Aparte del problema personal entre Filemón y Onésimo, se puede definir la identidad de la iglesia cristiana como cuerpo o lugar de señorío de Cristo. Pablo no ataca la institución esclavista como tal, tampoco la participación de un creyente en la misma. O sea, Pablo no condena a Filemón. Tú tienes esclavo, tú eres pecador. No, Pablo no hace eso. Solamente ataca la participación de un creyente amo y un creyente esclavo. El que es cristiano tiene que vivir una vida diferente a las personas del mundo. O sea, un amo cristiano no se puede comportar como un amo del mundo. Un esclavo cristiano no se puede comportar como un esclavo del mundo. Esa es la diferencia que hace el apóstol Pablo. El caso de Onésimo y Filemón no es solamente un conflicto personal, sino también a las relaciones sociales enterradas en conflicto sobre su rol o identidad como creyente. Esto es un problema, no solamente se presenta un problema entre Onésimo y Filemón, sino que es un problema que representa la problemática social y la problemática que cada uno de nosotros hemos experimentado con nuestros pares. ¿O acaso, verdad, los que me están escuchando no han tenido problema con alguien? ¿Verdad que sí? Pues entonces, esta epístola a Filemón también trabaja con los problemas entre pares, entre personas. Y en este caso, entre un amo, un jefe y un subordinado. No es algo que constantemente estamos experimentando. No es algo que experimentamos día a día en nuestra vida diaria y social. Y por eso es importante la epístola a Filemón, porque toca este tema social que todos nosotros experimentamos. La carta a Filemón no exhorta a los infelices esclavos a levantarse en rebelión, ya lo dijimos varias veces. El evangelio rompió sus cadenas por medio del fervor del amor cristiano. De tal modo, infiltró a la sociedad los principios del evangelio. Y la emancipación llegó a ser una necesidad. Así que Filemón nos deja ver lo que pensaba el apóstol sobre la fe y la esclavitud. El consejo cuidadoso a Filemón es que aceptara a su esclavo Onésimo como un hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Eso está en el verso 16. Es una frase bastante curiosa, ¿no? Como Pablo la trabaja. Hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. La carne, aquí desde luego se refiere a las relaciones sociales. Así que cuando se habla en la carne y en el Señor, se refiere a los dos dominios sociales que hablamos al principio del programa. El primero es el del mundo, la estructura esclavista, y el segundo es el de la iglesia, la antiestructura, que como dije lo trabaja muy bien Norman Peterson en su libro. La fe no permite que haya subordinación entre los seres humanos, y eso es clave aquí en la carta a Filemón. Pero en el caso de Filemón, la cosa no es solo en Cristo Jesús, sino también en la carne. O sea, Pablo exhorta a Filemón a recibir a Onésimo, que lo perdonara, que lo recibiera con amor, que perdonara lo que robó, que perdonara las pérdidas que tuvo monetarias, pero también lo estaba recibiendo como esclavo. Esa es la parte que se refiere cuando Pablo dice también en la carne. En la carne y en el Señor. En la epístola a Filemón se presenta un Dios que ofrece oportunidades al ser humano.
Esto es bien importante. Bien importante. Un principio, ¿verdad?, bíblico, un mensaje de Dios que podemos ver claramente en esta epístola a Filemón. Se presenta un Dios que ofrece oportunidades al ser humano. Así que si alguien me está escuchando que piensa que no tiene oportunidad más, que ha hecho tantas cosas malas y malas que piensas que Dios no te va a perdonar, en esta carta a Filemón vemos claramente que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y ofrece una lección a la iglesia para que ofrezca oportunidades al ser humano, presentándole a Cristo como nuestro Salvador. No es solamente que Dios da oportunidades, sino que la carta también exhorta a la iglesia a que también se convierta en una iglesia que ofrece oportunidades. No una iglesia que ponga obstáculos. No una iglesia que cierre las puertas a ciertos grupos, sino una iglesia que también ofrece oportunidades al pecador para que sea transformado en Cristo Jesús. Pablo ofrece un excelente ejemplo de que el creyente en Cristo debe ser un intercesor y un árbitro de paz y no de contienda. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo, aquí vemos en la carta a Filemón que Pablo intercede por Onésimo y trata de poner paz y armonía entre el amo Filemón y su esclavo Onésimo. Pablo se convierte en un intercedor y en un proclamador de acción de paz. Pablo no echa más leña al fuego. Pablo no divide más el problema. Pablo no separa más el amo del esclavo. Pablo no abre más la ruptura que hay entre estas dos personas. Es todo lo contrario. Pablo sana la herida. Pablo cierra la brecha. Pablo se convierte en un árbitro de paz, en un intercedor para que estos dos hombres, Onésimo y Filemón, se reconcilien. Eso es un trabajo de cada creyente. Eso es un trabajo de la iglesia del Señor. Y ese es un gran ejemplo que Pablo nos da en la carta a Filemón. Podemos ver la gran enseñanza de que nuestro Dios transforma al ser humano, no importa su condición. No importa su condición. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ya explicamos. El esclavo Onésimo, primero que no era cristiano, era un pecador. Pecador, esclavo. Decide escaparse de su amo Filemón. Y al escaparse, le roba a su amo. O sea que se convierte en pecador, esclavo, fugitivo, o sea, un hombre fuera de la ley y ladrón también. Pecador, ladrón, esclavo, fugitivo. Tenía todo lo negativo. Tenía todo para Onésimo pensar, no tengo solución, no tengo alternativa. Mira todo lo que he hecho. Ya no tengo vuelta atrás, ya no hay reversa. Porque hay personas que han hecho tantas cosas malas que piensan así, ya no tengo vuelta atrás. Ya no hay reversa en mi vida, ya entonces ya sigo por ahí pecando. Y esto no tiene solución. Hay personas que piensan así. Pero este mensaje de la carta a Filemón nos dice todo lo contrario. Sí hay esperanza. Porque servimos a un Dios que transforma. Un Dios que da oportunidades. Así que Onésimo, pecador, fugitivo, ladrón, conoce a Pablo. Le digo que esto es como si fuera una película. Conoce a Pablo, Pablo le predica y Onésimo se convierte a Cristo. Pero el pasado no se puede eliminar. Un pecador se puede arrepentir, Dios lo perdona, pero el pasado está ahí. Las cosas malas que hizo están ahí. Onésimo se convirtió a Cristo, pero seguía siendo un esclavo fugitivo. Seguía siendo un esclavo pecador, ladrón, para su amo Filemón. Pero dio el primer paso.
importante, fundamental, necesario que fue convertirse a Cristo, dar su vida al Señor. Y Dios lo perdona. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario limpia su pecado. Y Pablo, como buen intercedor, como un instrumento de Dios, no lo acusa ante Roma, no hace de la vista larga, sino que ayuda a Onésimo a resolver el problema. ¿Cómo? Escribiéndole la famosa carta a Filemón, diciéndole a Filemón que reciba a Onésimo como esclavo, que lo perdone, que lo trate como un hermano en Cristo, que lo trate como si fuera el mismo apóstol Pablo. Así que Pablo logró que Filemón recibiera a este hombre y le resolvió el problema social, el problema que tenía de ilegalidad, de que era fugitivo. Se resolvió porque Filemón recibió a Onésimo, lo perdonó. Y Onésimo, aunque regresa a la esclavitud, según las enseñanzas de Pablo, Onésimo como esclavo era libre en Cristo. Ahora, esto no termina aquí. Les dije que esto era como una película de Hollywood, pero es más impactante porque esto es real, esto es historia. Y esto no termina ahí con Onésimo esclavo convertido a Cristo sirviéndole a su amo Filemón. No termina ahí. Porque hay un documento que nos llegó después del año más o menos 50, una de las cartas de uno de los padres de la iglesia menciona a un tal Onésimo, obispo de Éfeso. No estoy diciendo que con toda certeza este Onésimo de esta carta en el año 50 después de Cristo, perdón, el año 50 en el segundo siglo, pues prácticamente no estoy diciendo que sea Onésimo con certeza, pero son muchas casualidades que nos dan a pensar que sí era Onésimo. Primero, obispo de Éfeso, que es donde está Onésimo, o Filemón. O sea que, si esto es así, si esto es cierto, Onésimo terminó siendo obispo en la iglesia de Éfeso. Mira qué final tan impactante. Mira si Dios no transforma y no cambia. Así que esto es uno de los mensajes importantísimos de Filemón, de la carta a Filemón, que Dios transforma, así como transformó a Onésimo, lo perdonó, lo transformó y al final terminó siendo una herramienta, un líder importante de la iglesia. Eso es lo que hace Dios con el ser humano. Y ese es uno de los mensajes importantes de esta carta a Filemón. Es lamentable, ¿verdad?, que esta carta no se hable mucho de ella, pero fíjense el contenido tan importante que tiene. Y contenido importante en la parte, ¿verdad?, contemporánea, que fue lo que explicamos. Así que con estas palabras los dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a los hermanos que nos escucharon, que nos saludaron, que nos escribieron a través de la plataforma de Facebook. Damos gracias también a tu hermano Roberto Medina, que es el que está a cargo de los controles. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley y la fe se encuentran en un mismo argumento. En un mismo argumento. Diálogo